se encuentra trabajando arduamente para terminar su libro y ha hecho una pausa para acompañarnos en Sin Censura para hablar de la pausa entre México y España, del nivel del periodismo en tiempos de canallas y sopilotes. En fin, te agradezco mucho, querido Oriol Mayó, que nos acompañes aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo. Igualmente, te lo mando a ti. ¿Cómo estamos? ¿Cómo entiendes? Sí. Estamos muy bien. ¿Cómo entiendes todo esto que está ocurriendo, Oriol? El presidente ha destapado a los que él considera son mercenarios, deshonestos. Se lleva, si me permiten la expresión, se lleva entre las patas, como decimos en el pueblo, a Carlos Loret de Mola, a Carmen Aristegui, a María Amparo Casar, a Claudio X González, los pone a todos en el mismo costal. Y bueno, pues la reacción no se ha hecho esperar, con esfuerzos digitales que muchos ven revolucionarios para gritar a los cuatro vientos: todos somos Loret. Bueno, debo de decirlo aquí claramente, yo no soy Loret. Por favor, no mientan, no todos somos Loret. Oriol Mayó, te escucho. Bueno, obviamente creo que pues Loret, pues los que haya, pero no creo que la mayoría de gente que hemos estado en el periodismo, en el ensayo, en la investigación y el análisis, francamente, en ningún momento de nuestras vidas se nos hubiera ocurrido, digamos, ser Loret. Al revés. Si ya fuéramos como Loret, pues francamente ya mejor ni estamos en medios, nos dedicamos a la buena vida, ¿no? Dicho esto, a ver, es importante quizá, a veces decían, y es un punto de vista interesante, que ¿por qué Loret? ¿Por qué agarrar a Loret y convertirlo, digamos, en la figura opuesta del sexenio, cuando lo mejor quizá sería ignorarlo? Es una opción que alguna gente ha planteado con honestidad, con claridad. ¿Cuál es el problema? Loret no es un personaje en sí mismo, digamos, apartado, que vive en su burbuja o en su blog, digamos, 2.0. No, francamente, la organización que ha montado Latinus, digamos, con todo el apoyo de hijos de madrazo, de farmacéuticas, de dinero negro de todo tipo, digamos, lo ha convertido en el portavoz de la reacción y de un sistema, digamos, que se dedica al golpeteo absoluto en una conexión ya directa, ni siquiera escondida, con Mexicanos contra la corrupción, y dedicada francamente y completamente a una agenda política, digamos, que su máximo objetivo, fundamental objetivo, es que en 2024 no pueda seguir un proceso de transformación. Esa es la idea. Por tanto, es un medio de propaganda, un medio, obviamente, hay que ser claros en ese sentido, digamos. Todo periodismo tiene una línea, hay que ser claros en esto, una agenda también, pero en ese caso, digamos, una agenda mezclada completamente con empresas, con intereses directos y absolutos, cuyo objetivo, obviamente, está muy claro y para la cual se vale todo. Obviamente, Loret ni siquiera en sí mismo hace reportajes, los manda, los encarga con datos abiertos, casi siempre, ni siquiera, digamos, en ese sentido hay un problema de calidad en general, digamos, porque pues ya ha pasado 2 veces. Primero fue la fábrica de chocolate, pues que pues como siempre, un poco aplicando esa teoría del contagio, de que a ver si pega a través de relaciones que vamos presuponiendo y a partir de los estereotipos existentes, porque se basan en la realidad de las conexiones que permiten a alguien, a un familiar, establecer una relación con el poder presidencial. Entonces, a partir de aquí, aplicando esas teorías del contagio, pues intentamos una y otra vez, digamos, el efecto importante. ¿Por qué? Y por qué esa campaña, que es una campaña que prácticamente lleva meses, no hay ningún familiar que no haya sido tocado, francamente, en ese sentido. ¿Pero por qué? Y es interesante esta parte antes de seguir, porque en esencia lo más importante aquí de lo que se trata para ellos, y es casi su única consigna que les genera, digamos, su máxima ansiedad, su deber casi moral, ¿cuál es? Demostrar que el presidente es como el resto de presidentes. La ciencia de todo es que, aparte del proyecto político de AMLO, como es muy difícil, por ejemplo, cuestionar la reforma eléctrica, el poder de los privados, digamos, cómo han conseguido destruir el sistema eléctrico nacional, como esto es muy difícil de venderlo a la gente, porque la gente tiene una clara conciencia de lo importante que es
que los servicios públicos, digamos, sean realmente públicos y no sean más privadas. Entonces, ¿cuál es la solución para, digamos, generar el famoso cortocircuito que produjo en el caso de Peña Nieto famoso, Casa Blanca? Pues la Casa Gris. Es decir, de otra forma, una necesidad absoluta de, señores, aquí está la prueba, es lo mismo, no hay diferencia. El hijo hace lo mismo que todos, no hay absolutamente nada distinto. Ha sido, creo que la agenda más coherente, han dedicado un esfuerzo inaudito, impresionante a ese tema. Obviamente, creo que sigue faltando todo el aparato de verdad que conecta las cosas, la documentación, toda esa ratita de documentos que permitió en el caso de la Casa Blanca tener, obviamente incluso por fuentes abiertas y otras que no eran tan abiertas, permitió realmente que fuera imposible contestar, digamos, el famoso reportaje en el caso de Aristegui. Lo que sucedió al final del día es que pues también Aristegui como portal, como medio, acaba aceptando, digamos, los refritos que llegan de otras partes y asumiendo una línea editorial que ni siquiera era la suya y acaba convirtiéndose de forma directa o indirecta en un todos somos Loret. Acabas desmintiendo la niña fantasmal inexistente y al cabo de unos años acabas aceptando, digamos, reportajes y líneas editoriales que acaban cuestionando tu propia línea. Entonces, yo creo que la clave primera es entender esto. La obsesión importante ha sido, ante todo y fundamentalmente, demostrar que finalmente tenemos la prueba que el presidente, aunque sea austero, vaya en vuelos comerciales, todos esos temas que a mí me importan, pero tantito. Es decir, la austeridad en un gobierno, dentro de un gobierno, no la política de austeridad económica, de imposición de doctrinas de choque, como pasó en México toda la vida, es importante, es una parte esencial porque para un país dañado por tantos años de corrupción en las élites, en las alturas, en esta conexión entre presidente y élites, fue fundamental esa política de austeridad en el gobierno, digamos. Es fundamental, aunque obviamente puede haber y hay problemas graves, porque los problemas graves de corrupción se atajaron, realmente empezaron, y qué bueno que se atajaron con el caso, por cierto, de Julio Scherer. Obviamente el consejero está siendo denunciado por la fiscalía y fue expulsado así de un día para otro del gobierno. Eso es muy importante porque hay que asumir que en un gobierno habrá siempre en cuadros intermedios, incluso a nivel, digamos, de tus consultores, de tu gente que intente aprovecharse del cargo, y lo que hay que hacer obviamente es asumir que esto pasa y denunciarlo a tiempo. La bomba de relojería que hubiera podido ser Julio Scherer Ibarra ha sido muy bueno que se haya cortado a tiempo. En el caso del hijo, lo que hay es una cuestión, digamos, es un juego interesante y muy visible. El nivel de vida del hijo, la famosa opulencia, aunque sea la mitad del precio, la casa rentada, se nos olvida a veces una casa rentada 11 meses de una mujer que no era de la compañía Baker Hughes, a un señor que no conocía, como prueban los chats de WhatsApp, pero se genera cuanto menos la impresión de la opulencia. El hijo es un opulento, entonces todo lo que el padre dice es mentira. A ver, entre nosotros, Vicente, no me gusta nada que sea una cabildera del petróleo, vaya desgracia, digo yo, para un padre a veces que tengas una señora que está en negocios petroleros y le gustaba la privatización y esas cosas, pero bueno, a fin de cuentas, para algo están Texas, para algo realmente no está metida en el negocio directo de esa compañía y frente a una casa realmente para el nivel de corrupción y colusión que se precisa, la renta de una casa de 11 meses en un suburbio, digamos, la verdad no es como siempre más que aplicar la teoría del contagio, por eso la relación. Creo que sí tuvo un cierto impacto, una opinión difusa, una opinión no todo. Bueno, creo que estamos teniendo problemas con la conexión, Oriol. ¿Se me oye o no? Ahí sí. ¿Ya? Ok. Bueno, perdón. Entonces, bueno, si quieren ya seguimos, Vicente, porque hay muchos temas que hay que tocar, porque son unas semanas decisivas. Conviene un revocatorio, viene una discusión de la reforma eléctrica, entonces creo que hay muchos temas que dependen en gran parte de la discusión, incluso el tema de la pausa, que si quieres hablamos ahora, el tema de España-México. Claro que sí. Dice... Y creo que dice bien Juan Carlos Monedero, profesor de la Complutense de Madrid. ¿Y qué tal si López Obrador tiene razón con esto que exhibe en relación a México y España? Y la pausa, que no es rompimiento, que no es otra cosa más que decirles, México ya no es tierra de conquista. ¿Cómo viste esta situación y la reacción allá precisamente en el viejo continente? Bueno, yo creo que en ese sentido hay una coherencia ya muy vieja
esa frase te la he repetido muchas veces en varias mañaneras. Hay una línea muy clara, discursiva y de acciones de, digamos, de por qué. Cuando hablamos de la pausa, eso de la pausa que generó casi un debate esotérico sobre el concepto, pausa, yo entiendo simplemente pausa significa algo tan claro como no seguir permitiendo justamente el sentido de tierra de conquista. Eso significa cosas prácticas. Por ejemplo, la final, digamos, la no renovación del contrato de Iberdrola en Dulces Nombres, en la central de ciclo combinado de gas y pesquería, que acabó desde enero, termina, entonces CFE toma el control de algo que nunca debió haber pasado. Un contrato de 20 años, digamos, surtiendo energía obligatoriamente a un precio muy alto que tenía que comprar la CFE para una central que no era de su propiedad y donde encima se aprovechaba para venta, digamos, bajo mano de energía al sector industrial de toda la zona metropolitana de Monterrey y con esquemas de autoabasto, el autoabasto simulado más lo que se vendía y que podía provocar una multa de la Comisión Reguladora de Energía. Esa es la realidad de qué pasaba. El tema de las empresas españolas, el por qué fue tan importante, generó tanta antipatía, tanta rabia en este país y en toda América Latina, es porque las empresas españolas tomaron el control de servicios públicos privatizados. En gran parte, lo más importante es que obviamente el caso de Iberdrola llegó a México porque alguien fue desmantelando, digamos, la Comisión Federal de Electricidad, porque hubo un cambio en la ley del sector eléctrico en el año 92 con Salinas que permitió camuflar o entrar el tema de que hubiera generación privada, lo cual desde los 70 estaba prohibido en México. Ese es el gran problema, la clave de ese sentimiento y por qué hablar de tierra de conquista, el papel de los hoteleros españoles de Meliá, de Riu, de Barceló, convirtiéndose en virreyes casi, por encima de los gobernadores. Esos temas son lo importante, el tema de Repsol con el gas que intentaron colar la operación desde Camisea a Perú, que fracasó por el cambio en el mercado del gas mundial, cuando Texas empezó el fracking y de golpe se hizo más barato importar de Texas que importar de Perú, obviamente. Entonces, todo esto es una vieja historia conocida por todos. El hecho 1000 veces mencionado de cuánta gente de CFE, digamos, voló en vuelos pagados por Iberdrola. Obviamente, cuánta gente acabó en sus consejos de administración en Estados Unidos o en España. Ese constante puerta giratoria, digamos, que permitía yo te arreglo el negocio en el sector público. Finalmente, todo esto es un sector regulado o que fue privatizado o de facto. Porque obviamente, a fin de cuentas, en el caso de la CFE, cuando hay generadores privados que están proveyendo casi más de la mitad de la energía, es un proceso de facto de privatización. Entonces, eso es lo que produjo la reacción. Obviamente, también se vio en temas como la banca. Recordemos cuando la compra, digamos, cuando se compra Bancomer, que fue el banco más importante de México, un tiempo nacionalizado, fue un tiempo eficiente, por cierto, mejor hubiera seguido nacionalizado la banca, no era mala idea, pero cuando la compró Emilio Ibarra, casi le exigió a Fox. Hubo un momento que, no sé si recuerdan, que Roberto Hernández intentó una operación también de compra y casi Emilio Ibarra, el presidente de BBVA, le exigió a Fox que por favor le vigilara al changarrito y que hiciera lo que le prometió. Entonces, de otra forma, esa sensación permanente. El cambio fue radical. Hasta los 90 no existía esta conciencia porque no existían empresas o multinacionales españolas bancadas por sus gobiernos para quedarse con sectores esenciales de la economía de México. Esa es la clave de la explicación y la coherencia en el tema de Iberdrola. Se insistió y se quiso negociar con Iberdrola en 2020. El gobierno de México se ve que hicieron, oigan, paremos esos contratos abusivos en, sobre todo, centrales de ciclo combinado, que es donde Iberdrola maneja más de 6 gigavatios de energía, que las debe de comprar obligatoriamente a Iberdrola a precios, digamos, imposibles. El caso de Tuxpan, la central que Iberdrola iba a hacer solamente porque le iban a garantizar que le instalaban el gasoducto, todo en casa, llave en mano, para que ellos vendieran durante 20 años la energía CFE. Eso se acabó. Pero se intentó negociar y la actitud de Iberdrola, a derecha de otras empresas, recordemos los gasoductos, que acabaron negociando cuando CFE sí puso una demanda internacional de arbitraje. Ahí entonces negociaron. Pero Iberdrola no. Iberdrola sabe, por cierto, tiene una estructura de corrupción muy bien armada, lleva mucho tiempo en México, de que los jueces de circuito te amparan y por tanto llegamos al punto que el gobierno no tuvo más remedio que llegar a la reforma constitucional, porque se fue parando el programa de confiabilidad, digamos, se fue parando la ley de la industria eléctrica. Al fin de cuentas, vamos a la reforma y ahora es cuando las cámaras empresariales dicen, hoy vamos a negociar porque, bueno, sí, estamos pagando muy poquito. El portero verde es una ridiculez. Hacemos lo que queremos con el autoabastecimiento, pero se tuvo que llegar a la reforma porque literalmente esa gente no negocia.
aparte de ser canallas y aprovecharse, digamos, de bienes públicos y de sus negocios privados con viejos gobiernos y organismos autónomos, que han sido quizá la peor de las pesadillas para el Estado mexicano, entonces realmente no dieron más opción que llegar a lo que estamos llegando, a esta reforma constitucional y a poner las cartas sobre la mesa y a que no se renueve ningún contrato de productores independientes de energía, que han sido otra vía para desfalcar la Comisión Federal de Electricidad. Son esos los temas claves de la explicación real de por qué hablamos de saqueo. Hay muchos más saqueos, las mineras canadienses, hay muchos más, pero en el caso de las españolas, digamos, es un caso muy claro del aprovechamiento y privatización de bienes públicos. Y eso sí afecta muchísimo porque ha durado demasiado tiempo. Cualquiera que haya sido joven, tenga ahora 25 años o 30, esa ha sido la dinámica de saqueo que ha vivido toda la vida y que apenas está cambiando y cuesta mucho. Oriol, dice, insisto con el caso de Monedero de la Complutense de Madrid, y si Andrés Manuel López Obrador tiene razón, deberíamos de aprenderle. ¿Será que la respuesta del ministro de Exteriores de España muestra también que en el gobierno de España están defendiendo a los impresentables contra el pueblo? ¿O cómo lo entiendes tú? Porque escucho estas voces que dicen deberíamos de aprenderle a un López Obrador que dice hasta aquí. No rompimiento, pero sí pausa, lo que eso signifique, pero un no seguir abusando del pueblo. Y creo que allá en España se está abusando precisamente de la gente más vulnerable. ¿Así lo entiendes tú también? Sí, Iberdrola es una empresa muy odiada también, una empresa que ha abusado de las puertas giratorias. Bueno, acaban de nombrar un vicepresidente del Partido Socialista hace apenas 6 meses en Iberdrola, nada más para joder a Pedro Sánchez y estar en una guerra. ¿Por qué? Porque intentaron rebajar sus beneficios caídos del cielo en un sistema de mercado de subasta que prácticamente donde Iberdrola gana, como sea, de cualquier forma, con subvenciones, con primas, con el mercado spot, el mercado marginalista, donde la última oferta del día acabas pagándole a todo el mundo, como pasa en México en el mercado eléctrico mayorista. La última oferta, que puede ser la más cara, es la que todo el mundo cobra cuando vende la energía. Estas cosas pasan en España, donde se privatizó la energía y obviamente se mantuvo ese monopolio como privado. Insisto, los monopolios no son malos en energía, pero deben ser públicos. Iberdrola tiene en España un sistema de presas hidroeléctricas impresionante, pero lo manejan privadamente. Ellos deciden cuándo abren las compuertas porque les interesa para vender. Si fueran del Estado y se pudiera utilizar como en México y no obligaran, como en el caso mexicano, a que no se pudiera trabajar desde SENACE para cuándo hay que usar o no presas, porque primero pasan, digamos, las eólicas y las solares, digamos, por el despacho que llaman económico, que es mucho más caro. El hecho de no, en cambio, en España las hidroeléctricas privadas se usan para hacer negocio, no para convertirlo en un bien público que sea accesible a todos. Y en México, en cambio, las hidroeléctricas públicas no se pueden usar porque primero pasan las privadas de Oaxaca o de Tamaulipas, que por cierto, las solares provocaron el apagón famoso el 25 de diciembre del 2020. Esta es la clave. España Iberdrola es una empresa muy grande, muy poderosa y muy capaz, por cierto, de decirle al gobierno de España no vamos a renunciar a los beneficios, es más, amenazarlo hasta con irse de España. Y por cierto, Iberdrola está imputada en una causa judicial, la causa Tándem, donde Sánchez Galán, Ignacio Galán, está imputado por un caso evidente. Pagaron millones de euros por investigaciones de espionaje al comisario Villarejo, literalmente espionaje real. Incluso un vicepresidente de gobierno español en 2004 investigaban, o sea, usaban escuchas telefónicas. Usaban investigaciones contra rivales a través de expolicías, digamos, que usaban también el poder de sus amigos dentro de la Policía Nacional. Un caso que realmente produjo, por cierto, que Iberdrola Avangrid no pudiera comprar PMN Resources, una empresa, digamos, de Nuevo México. No lo puedo comprar porque los comisionados de energía dijeron que una empresa imputada, en este caso judicial, no tenía, o mejor no entregarle, digamos, el patrimonio energético de Nuevo México. Es un caso evidente y clarísimo de una empresa que ha abusado, incluso contra medios en España, a los cuales no dio publicidad y ha demandado. Galán ha demandado a un medio llamado El Confidencial, creo que por 15 o 17 millones de euros, por afectar a su imagen. Es un medio, y sigue, Galán es un extorsionador natural, digamos, claramente, y obviamente en el caso de España, en el caso de México, perdón, Enrique Alba, que es el virrey de México, es un personaje más soez, más impresentable, un hombre que le grita
entre reuniones con CFE, les ha gritado que ahí nadie le va a tocar sus negocios y se van a amparar y que no pueden hacer nada contra ellos. A gritos en la sede de CFE, en el piso 16, Avenida Reforma, a gritos defendiendo su negocio, hinchado y promovido por sus contactos con la CRE. Ese es el estilo majadero, como se dice en España, majadero completamente, en sentido, y es una gente que además está imputada. Y que en México hicieron negocios ilegales, autobasto ilegal, ventas de energía bajo mano, incluso lo que era legal lo rebasaron con esa multa, insisto, que esperemos que la comisión la aplique de una vez porque no puede seguir pasando esto. Entonces la clave en España, la gente odia Iberdrola. Es una empresa que también se ha dedicado a las puertas giratorias, al abuso, digamos, al uso, digamos, ellos manejan la generación, o sea, lo que aquí no permiten, ahí sí lo permiten, porque ahí, ¿verdad?, tiene generación y tiene comercialización, no tiene, digamos, las redes de transmisión, pero para el resto hace lo que quiere también, pero es privada, no sirve para nada. La energía es economía de escala, la energía eléctrica, cuanto más grande, mejor, pero si no es pública, sucede que en un mercado, literalmente, el negocio es lo más importante, se manipula el mercado porque es la regla en ese capitalismo, digamos, de bienes públicos, y es Iberdrola, es sociable completamente, por tanto, Monedero tenía razón. Mucha gente ya está pensando, porque ha llegado el tema a España, y aunque los medios, menos el Confidencial, los paga Iberdrola, y por tanto la voz del amo es intocable, en general la gente empieza a ver, oye, pues la verdad es que ¿para qué quieren Iberdrola? En México, Iberdrola México no tiene nada, solo te vende las turbinas de gas para sus negocios, la solar, la eólica, unos campos que hay en Oaxaca, pero no vende nada, no está dando nada más que operaciones comerciales para tener negocios que le permitan una subvención permanente del Estado mexicano. Ese es su negocio, no hay otro. No está creando ni ingeniería, nada importante, no está dando ningún beneficio a este país, más que un saqueo realizado por más de 20 años. Entonces, realmente, lo que hacen en España, con la diferencia que en España, si pudiéramos algún día nacionalizar Iberdrola, sería maravilloso, porque tienen gigabaterías, presas hidroeléctricas, nucleares, y la verdad, si estuviera al servicio del pueblo, qué maravilla, pero no es así. No lo es de ninguna forma. En México tenemos la posibilidad de recuperar lo que ya existe, convertir e impedir, sobre todo, que se siga ese proceso de destrucción de la CFE, en el cual al final la subvención a nuestros recibos de la luz básicos, de consumo básico, va a ir subiendo, porque literalmente es muy simple, Vicente. Si la gran empresa, que es la primera cliente de la industria eléctrica, no paga a CFE, la CFE no puede permitirse que nosotros paguemos menos. Ha sido la clave de un sistema público de energía, siempre ha sido la misma. Los grandes consumidores, con una factura un poco más alta y por su gran consumo, permiten, en una empresa pública que no se basa en la pura rentabilidad, permiten que el resto de consumidores tengamos un derecho a una energía barata y decente para todo el mundo, si no las facturas, el recibo se va convirtiendo en algo imposible. Esa es la idea, por cierto, de los energéticos en México, que la gasolina, digamos, el diésel, la energía eléctrica sean lo más baratas posibles y accesibles. Esa es la gran promesa socialista, claramente, del siglo XX. Se hizo en Canadá hace más de 100 años, se hizo en Noruega, se hizo en Francia, también en México. Mantener esa promesa es la clave para que realmente tengamos una energía accesible y no acabemos devorados por el recibo de la luz. Es muy importante, es la lucha más importante que hay para todos. Querido Oriol, en ese sentido creo que Felipe Calderón, y bien lo planteas tú, nos debe una explicación sobre los fraudulentos contratos para Repsol también. Ojo, estamos hablando de otra empresa, pero creo que Felipe Calderón es un referente en este sentido y nos debe a los mexicanos muchas explicaciones. Sin duda, para empezar, debe explicaciones el porteo verde, el porteo estampilla, esto que permitió que las energías solar y eólica pagara una miseria por la transmisión en CFE, de las líneas de alta y media tensión. Eso fue justamente una propuesta que llegó de un empresario español, Esteban Borrás, de Acciona Renovables, que llegó a México en 2009 y habló con Calderón y con Georgina para, oigan, negociemos esto. En 9 meses después, la Comisión de Energía instaló el porteo verde, que prácticamente convertía en regalado la transmisión. O sea, el Estado le regaló a los campos eólicos y solares de Oaxaca y Tamaulipas, le regaló prácticamente la transmisión remota. Imaginen lo caro que es transmitir desde Oaxaca pues, al centro de México, de Tamaulipas, a las zonas industriales de Puebla, por ejemplo. Eso prácticamente no se pagó. Durante muchos años fue, digamos, una barra libre completa a través de, llega un empresario español, a don Calderón, y después Georgina Kessel, obviamente termina en Iberdrola. Pues es la clave. Prácticamente ese gobierno, los gobiernos anteriores organizaron
el saqueo, promovieron, cuando hablamos de la Comisión Reguladora de Energía o de Barnés de Castro, bueno, esta gente no eran reguladores, eran gente de esas empresas, trabajaban para ellos al punto que daban permisos sin saber dónde iban a conectar. Balcanizaron la red eléctrica, insisto, en Tamaulipas, la línea que cayó, había más de 15 centrales conectadas y una central haciendo pruebas sin avisar a SENACE, lo cual produjo un efecto dominó en la red y terminamos todos sin luz en diciembre en México durante 2, 3 o 4 horas, todo el país. Esa es la clave. Esa gente no quiere pagar la transmisión. Y segunda, ellos no van a pagar la modernización de la red eléctrica. ¿Cuánto cuesta para manejar la intermitencia de las renovables? Hay que pagarla. Ellos no quieren pagar nada. Ni siquiera hacen aerogeneradores en México, los importan con dumping, igual que hacen en Estados Unidos, que las importaban hasta que hubo una multa para Iberdrola, por Avangrid, por importar torres y no hacer ninguna parte de las góndolas, nada hicieron en Estados Unidos. En México no hacen nada de nada. Lo único negocio es conseguir terrenos muy baratos a precios que no pagan en Europa, a ejidatarios, a campesinos, casi siempre engañados, digamos, contratos que nunca se cumplen. Y, a fin de cuentas, no están haciendo nada. No hay una industria renovable seria. Aquí nada más el único negocio es la subvención y el apoyo del Estado. No hay otro negocio. No hay nada, ninguna transición energética, ningún proyecto real que no sea el habitual de mamar del Estado, decirlo de una forma poco fea. Pero así funciona este negocio. Entonces, realmente, así ha pasado siempre. Cuando no empieza a pasar es cuando llega la indignación y cuando, por cierto, empieza a haber mucho dinero para campañas. Obviamente hay asesores, consultores, hay una línea permanente de medios impresionante una y otra vez, pero como no funciona del todo, porque realmente siempre estamos acostumbrados a que la energía sea pública, oiga, desde Pemex, por favor, es lo normal, es lo que tiene que ser. Y sabemos que en realidad, porque ya vimos qué pasó cuando tuvimos reforma energética, recuerda, la gasolina sería barata, pues no, fue lo contrario. Ha pasado siempre, toda reforma energética termina con procesos de privatización y todo aumenta de precio en todo el mundo. No hay de otra. Es una regla que Kazajstán, lo vimos apenas en enero, pasó en 2017 en México, cada vez que deciden que para salvar al planeta, por cierto, hay que aumentar precios energéticos, ¿no? La mentira, no salvan nada, digamos, pero lo que consiguen es rebeliones y motines en todas partes. Un gobierno que intente por primera vez defender la soberanía energética le va a costar muchísimo porque, insisto, no solamente es la gran empresa, hay medios, hay una conexión natural entre los corporativos y los grupos de medios iniciados para el debate político, más la sociedad civil que se encarga de, digamos, de divulgar y hacer creíbles esas estrategias de privatización. Ahí, obviamente, por eso Mexicanos contra la Corrupción y Latinos funcionan como un organismo casi unificado, sin ninguna diferencia. Por eso también las embajadas basculan entre, como Estados Unidos, ¿no? Entre que un día dicen una cosa, un día la otra, porque también hay una presión muy grande de cabilderos. No solo cabildea España, también cabildea Texas. Obviamente que el gas y gasoductos son un costo altísimo para Pemex y para CFE. Hay muchos temas ahí. Cuando un gobierno decide que no quiere seguir por este camino, la consecuencia suele ser una campaña tan fuerte de medios, tan intensa, que uno acaba prácticamente colapsado, la impresión que no se puede aguantar. Ahí sí que es un partido de fútbol, ya no de fútbol, esto es básquetbol. Cada minuto estás viviendo una tensión tremenda porque se juega con todo. Y obviamente, donde hay poder y hay dinero, hay un sistema muy funcional que lleva 40 años. Este gobierno apenas en 2018 es mucho más endeble, hay movimiento, hay gente, pero la gente que trabaja y cobra cada día es la oposición. El dinero que se mueve, no solo en latinos, en las organizaciones de la sociedad civil, es impresionante. ¿Por qué? En universidades también. O sea, en realidad todo ese mundo está organizado hace muchos años, muchas décadas ya. Entonces, realmente el gobierno depende casi siempre de una sola persona, que es el presidente. Por eso es tan importante entender que hay que darle lo que entenderá desde abajo. Ahí es donde pienso siempre en Alina Duarte, que nos cuenta siempre lo mismo. Si desde abajo no hay gente, no hay organización, no funciona realmente un movimiento que vaya más allá de apoyar a un presidente, es muy difícil luego sostener contra una gente muy organizada que tiene el poder fáctico de hace muchos años. Es lo clave para que se sostengan más allá, incluso del sexenio, y unas políticas puedan durar un poco más, puedan ir más allá de lo que pudo hacer, lo que se hizo o no se hizo en tiempo observador. Es importante en el educatorio demostrar que ahí está la gente, pero también salir más allá de las grillas, porque también el ambiente de grilla
en la cuarta T, y en Twitter es terrible el nivel de la grilla interna. La cuarta T ha sido ya patético, el nivel de casi de reyerta terrible que está yendo, mientras realmente afuera hay gente muy organizada, muy seria, que está por recuperar el poder completamente. Y si no se toma en cuenta eso, realmente va a pasar que no habrá capacidad cuando llegue el momento, y falta poquito, faltan 2 años y medio para cuando venga el tsunami o no venga el tsunami. Depende mucho también de la gente. Si la gente no está allí, y por eso es tan importante para ese grupo de latinos y compañía destruir la sensación de lo que hace diferente, digamos, a este régimen, a la cuarta transformación. Por eso para ellos es fundamental acabar con la imagen, digamos, de Obrador. Pero más allá de la pura imagen del presidente, se trata de pensar lo que supone realmente y lo que tenemos que conseguir. Falta demasiado y el tiempo acaba también. Y si no hay continuidad, todo se revierte. Si algo sabemos de México es que los sexenios terminan y lo que se empezó se puede destruir en menos de un año cuando termina el sexenio. Es un problema de la no reelección también, pero así pasa y hay que entender. Y qué bueno que casos como estos nos permiten entender un juego, para decirlo en plata, muy cabrón, muy delicado, donde nos jugamos mucho más que defender a un presidente. Hay una obra, hay una idea detrás de eso, del cual todos dependemos, porque realmente las pensiones, el bienestar, el sindicalismo, muchas cosas dependen realmente de que haya una continuidad. Si no la hay, y desde abajo. Un solo ejemplo, en Pemex, no basta que tú tengas elecciones libres. Si hay un sindicato que es muy corrupto, va a ganar las elecciones, porque te falta la gente organizada también. Esa es la clave. Un gobierno no puede cambiar todo si realmente no hay una fuerza desde abajo. Lo horizontal y lo vertical, si no se combinan bien, siempre estamos perdiendo, porque la nómina la cobra la gente del gobierno, pero la nómina de verdad, la nómina del poder, la tiene la gente de Latinos, que es mucho más, es farmacéuticas, es gran industria, es cártel español, es mucha más gente. Pensar esto nos permite entender que el caso de esta semana, estos meses, significa realmente la sensación de que si no trabajamos juntos y nos dedicamos a esta guerra civil tuitera, que es la más insoportable y terrible, que está generando graves problemas en la cuarta T, realmente tenemos problemas. Hay que pensar más allá, digamos, y pensar que nos jugamos mucho más que la defensa de un presidente. Hay una idea, por eso se apoya un presidente, no porque nos guste, sea bonito, sea feo y sea distinto. A mí no me preocupa solamente que vaya en vuelos comerciales, sino que haya un estado del bienestar o que el IMSS realmente empiece a federalizar, realmente tengamos el sistema de salud público y universal que sigue pendiente en México. Yo te agradezco, Oriol Mayó, te agradezco que nos acompañes para hablar sin censura, siempre con la verdad por delante, con tu claridad, sin máscaras, y ojalá que ya venga muy pronto este libro que estás armando, Oriol. Bueno, espero que para abril esté listo ya en abril. Es un libro sobre Iberdrola, las sierras eléctricas. Espero que sí, es un libro importante. Creo que ya a principios de abril está terminado y esperemos que para septiembre listo ya para publicación. Yo te agradezco, estamos al pendiente. Me imagino que no estás muy activo en redes sociales por lo atareado que andas. No mucho quisiera, pero no tengo ya tiempo para la guerra tuitera. Nunca tuve tiempo, me da mucho miedo, la verdad. Twitter está cabrón, muy cabrón. Y además, realmente tiempo no tengo. Son 8 o 9 horas al día trabajando en el libro, en el proyecto, investigando, cruzando datos. Realmente me es imposible, pero ahí está Oriol Mayo, todo junto, @ en Twitter, porque pues finalmente voy a volver. Muy bien, pues yo te mando un abrazo y qué bueno que regresaste a Sin Censura y pues ahí te estaremos molestando para escuchar tus opiniones cuando puedas, querido Oriol, cuando te lo permita este acelerado proceso rumbo al libro. Va, de acuerdo, y gracias a ti también por siempre tenerme en cuenta para tu programa. Gracias a Oriol Mayó, ensayista, escritor, periodista, un hombre que admiramos y respetamos aquí en Sin Censura.